¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en Sin embargo al aire y por supuesto muchas gracias por sus likes, muchas gracias por estar aquí. No se les olvide darle aquí a suscribirse si no están suscritos y también pues dejarnos likes. Gracias, de verdad, gracias. Les recuerdo que el próximo domingo, día de la elección, va a haber dos programas, uno temprano y uno ya para el cierre de los resultados de la elección en Estado de México y en Coahuila. Es una elección, como usted sabe, decisiva, así que vamos a ayudarlos a entender lo que está pasando en México a partir de lo que suceda en esos dos estados y también con una perspectiva de lo que puede suceder en 2024. Así que muchas gracias por estar aquí y pues les comparto mi texto de este lunes 29 de mayo. Se llama Te odio, Andrés Manuel, y dice lo siguiente. El 5 de noviembre pasado, en un evento con diputados del PAN, Pedro Ferriz de Con, Macario Esquetino, Luis Pasos y Gustavo de Hoyos pronosticaron el fin del llamado superpeso. Luego de un profundo análisis económico, podemos proyectar un desliz del peso a 25 por dólar para 2023. La deuda escala, el sector económico espera y la inversión no confía, escribió el primero, Ferriz de Con. Estamos en el sexto mes y la moneda estadounidense se ha construido bandas entre los 17 y los 18, con episodios de presión que, al menos en las últimas semanas, tienen que ver con las negociaciones para el techo de deuda en Washington. Nadie, por supuesto, ha corregido la proyección, producto supuestamente de un profundo análisis económico, entre comillas. Por fortuna sus pronósticos no se cumplieron y para mayor fortuna aún, hay muy pocos que puedan considerarlos serios. Los inversionistas, a juzgar por los resultados, no los toman en cuenta para decidir. Los mercados se han vuelto inmunes a pronósticos similares porque si hicieran el más mínimo caso, estaríamos ahora mismo en 22, 23 pesos por dólar, es decir, entre 4 y 6 pesos arriba del cierre del viernes pasado. El cálculo es de hace casi 7 meses. A menos de que la economía mexicana se enfrente a un imprevisto que no es considerado en su análisis, el dólar no superará los 20 pesos este año y el análisis de Ferriz, Esquetino, Pasos y de Hoyos no se cumplirá. La encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, así se llama, que publicó Banjico el 2 de mayo pasado, calculaba un cierre de año en 19.13 y para 2024 en 20.00 pesos por un dólar. Pero si uno revisa la serie, es decir, los pronósticos mensuales acumulados de esas más de 30 casas de análisis que consulta Banco de México, sus cálculos son más o menos los mismos desde el primer trimestre de 2022, aunque han venido mejorando la posición del peso. ¿Por qué entonces invitaría el PAN a una mesa de análisis sobre la economía a estos cuatro personajes? Porque si uno revisa los pronósticos de varios de ellos que han hecho a lo largo de meses e incluso desde antes de que asumiera Andrés Manuel López Obrador la presidencia, es claro que se han equivocado. Si fueran, digamos, directores de planeación financiera de cualquier empresa grande, ya los habrían despedido. Habrían llevado a tomar posiciones en dólares para saldar deuda futura o para prever compras en el extranjero y habrían provocado enormes pérdidas a los socios. De hecho, el periodismo económico y financiero especializado que se cultivó desde la década de 1980 y floreció en la de 1990 se ha venido extinguiendo o, mejor dicho, se ha transformado. Por supuesto que quedan todavía algo de aquello por ahí,
y se demostró con el episodio de Germán Larrea, Grupo México y Banamex. Pero el periodismo que especula con los datos e inventa cifras, situaciones y escenarios es el más aplaudido, el más común. Lo mismo ha pasado con los analistas del sector. Los que son marcados críticos políticos del presidente se han abierto espacio en casi todos los medios. Quizás el mejor ejemplo sea Gabriela Siller de Banco Base, fuente obligada de las agencias EFE o de Carlos Loret, mientras que la revisión fría de los números y las tendencias que ayudan a tomar decisiones han terminado como folletos internos para inversionistas. La política ha consumido capacidad de análisis. A la mayoría de los periodistas ya no les importan los hechos, sino lo que quieren decir sobre los hechos. Germán Larrea, un depredador sin un ápice de solidaridad social, fue declarado víctima en segundos por la intervención federal de 120 kilómetros de vías de las 11,000 que tiene concesionadas, sin importar que el proyecto para el que se requiere ese tramo beneficiará a miles y miles de ciudadanos. Se odia al presidente y entonces se le da la razón a un empresario con una terrible historia de abusos y de avaricia. Se odia a López Obrador y entonces se le da razón a un depredador social, un avaro, un individuo sin pizca de humanidad. Pocos hablaron de cómo el 19 de febrero de 2006, 65 mineros murieron por falta de medidas de seguridad en Pasta de Conchos. Pocos refirieron el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre sobre dos ríos, Bacanuchi y Sonora, que siguen inservibles, de su intento por influir en los trabajadores de Grupo México para no votar por AMLO, de su participación en la guerra sucia e ilegal contra López Obrador, financiando grupos dedicados a generar noticias falsas, de cuando en julio de 2019 derramó más de 3,000 litros de ácido sulfúrico al mar de Cortés, nuestro acuario natural y acuario del mundo. Pocos recordaron que ese individuo, Germán Larrea, siempre ha salido impune de todas las tropelías que comete. Pocos recordaron que apenas pierden atención sus atropellos, retira sus promesas a los afectados. El argumento para defender a un depredador que es cuestionado incluso dentro del sector empresarial es la certeza jurídica, entre comillas. Claro, porque hay certeza jurídica cuando el gobierno les entrega concesiones para que exploten territorio nacional por apenas unos cacahuates, pero no la hay cuando el mismo gobierno le pide que regrese un pedacito de todo lo que le dio en préstamo para obras de beneficio social. Claro, porque hay certeza jurídica cuando el Estado pide dinero prestado a las instituciones extranjeras para rescatar a esos empresarios voraces de sus deudas, pero no la hay cuando se les pide que retribuyan en impuestos al Estado, que es retribuir a la sociedad apenas un mínimo porcentaje de lo mucho de sus abundantes utilidades. Te odio, Andrés Manuel. Eres un peligro para México. El odio, evidentemente, no calcula riesgos. Los 4 que pronostican un peso debilitado para 2023 son de la misma especie de los que calcularon que, unidos, todos los partidos de oposición iban a derrotar a López Obrador. Enormes cantidades de odio llevaron a intelectuales, periodistas, académicos y empresarios a convencer a PRI, PAN y lo que queda del PRD que la causa era derrotar a Morena juntos, pero no les dieron herramientas para hacerlo. No hay un proyecto de nación para esas 3 fuerzas. Hay solo deseos de venganza. La causa para ellos no es la pobreza,
la desigualdad, la urgente necesidad de repartir los beneficios de la nación entre las mayorías. La causa, para ellos, no ha sido vencer la violencia y preguntarse qué la provoca. No ha sido ponerle freno a la avaricia sin sentido de depredadores como Germán Larrea. Su causa es el odio y por eso no hay un proyecto de nación. El odio no genera proyectos de nación. El odio reúne a los derrotados por la historia, pero el odio no los junta por deseos de mejor educación, hospitales dignos y un país con justicia social. Si Ferriz, Esquetino, Pasos y De Hoyo son tan buenos con los números, ¿por qué sus amigos no los ponen a dirigir sus empresas? Porque no están locos, porque saben qué son en los hechos. Podrán invitarlos a dar seminarios para sus empleados sobre cómo odiar al populismo, por qué odiar a la izquierda, o para dar un curso de 10 razones para odiar al que piensa distinto. Pero nunca les entregarán los planos de un puente, de un rascacielos, de una carretera. Estoy seguro que nadie ha escuchado a Lili Téllez hablar sobre cómo recaudar más impuestos, qué hacer con el estrés hídrico o cómo sacar a tantos mexicanos de la pobreza más allá del discurso rancio de enséñales a pescar, no les des pescado. Pero aplauden hasta el desvarío y la levantan en hombros cuando vocifera que llevará a López Obrador a prisión. Claudio X González empezó a redactar en 2021 un proyecto de nación, según había dicho. Es hora que no lo presenta. Tampoco han presentado algo parecido los intelectuales, periodistas, académicos y empresarios que odian a López Obrador, o el PRI, el PAN o lo que queda del PRD. Quizás porque eso no vende y lo que convoca es el odio. Pero el odio no levanta un cerco, no alimenta una vaca, no fertiliza un campo de sorgo o de maíz, ni hace menos rudas las jornadas en la maquiladora. El odio que los lleva a defender al depredador Larrea no levanta un país y definitivamente no acaricia a un obrero cansado o a un campesino que ha perdido todo en la sequía. Y el odio, por supuesto, no elabora un proyecto de nación, o a menos de que sea abiertamente fascista. Pienso que el país necesitará en algún momento a una oposición realmente responsable, una que sea capaz de ver hacia adelante y que no vea la toma del poder como lo más urgente, que no recurra al odio como inspiración y trabaje en proyectos para impulsar a México. Una oposición que sea capaz de presentarse como una alternativa y no como un club, por cierto, cada vez más mermado de odiadores hasta el infinito. Muchas gracias.